por lo que él llamaba estabilizaciones, que es mentira, no es una estabilización, es un procedimiento encaminado a echar. Fijaos la maldad, en mi opinión, ¿no? La maldad del vocabulario, ¿no? Vamos a estabilizar Montoro. Es que hay que entender a Montoro. O sea, Montoro no es un fondo de gasto público. Claro, Montoro, cuando le dice Europa que tiene que bajar la TP al 8%, coge el tío de esa mentalidad enfermiza que tiene, y dice, oye, es mi oportunidad. Tengo 800.000 empleados públicos temporales en España. Me los quito del medio sin indemnización, sin nada. Rejuvenezco la plantilla, meto gente joven, me ahorro trienios, antigüedad, específico, porque no olvidéis que lo que están haciendo es reducir los niveles, es decir, si un individuo está en nivel 24, no pasa el puesto de trabajo nivel 20. De la manera que también se ahorra en específico. Luego la mentalidad de Montoro, el típico, por vamos a convocar, oposiciones, no consolidaciones, oposiciones concursos, o concursos oposiciones. El término también es equívoco, no es un concurso oposición, es una oposición primero y concurso después. Tienes que hacer una oposición para que se valga tu mérito. Esa es la diferencia. Luego, Montoro, en su mentalidad, encantado. Los sindicatos, no sé, como sindicalista que me perdonen, pero por más con las orejas, firman el plan de estabilización. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero, cuanto más oposiciones haya, más gente se apunta a las academias. Por tanto, ellos encantados. Hasta el punto de que si una afiliado cobra, paga 120 euros por afiliación, cada opositor paga 120 euros al mes. Nuestros academias. Luego ellos encantados. Y tercero, los funcionarios de carrera, ninguno quiere estabilizar personal temporal. Pero la famosa pata negra que ellos, como si fuera un cortijo para ellos, ¿no? No quieren nada más que gente que haya entrado por oposición. Pero pueden estar solos. Y la única forma que tiene el gobierno de evitar vuestra fijeza en el caso de una sentencia favorable es publicando esa famosa ley. ¿De acuerdo? Por otro lado, tened en cuenta que me diréis, como digo, pero es que la indemnización es muy cara para la administración. Es decir, si yo me pongo la chaqueta como el Estado siempre, ¿no? Y digo, oye, yo estoy en mi presidencia como estaba antes. Y llega el ministro una mañana y me dijo, Javier, que viene una sociedad europea que transforman en fijos a 800.000 interiores y no puede ser. ¿Cómo lo retiramos? Yo le diría, mañana mismo redactamos un decreto de ley, lo publicamos y se acabó. Que fije la sanción, como os he dicho antes, se acabó el problema. Y al ministro se le da igual, ha solucionado su problema. Las indemnizaciones las vais a cobrar dentro de 5 o 6 años, él no está allí. Él no está allí, le da igual ya. Es decir, ¿por qué 5 o 6 años? Convocatoria de OPEs, oposiciones, ceses, impugnaciones, juzgado de lo social, juzgado de lo contencioso, 5, 6, 7, 8 años y por la indemnización está. El que le da después carrera. Por eso os digo que en mi opinión esa reforma legislativa se puede producir en el momento en que se intuya que la sentencia europea puede ser favorable a la fijeza. En cambio, esa reforma legislativa también, en mi opinión, no se aplica a la gente que ha reclamado antes. ¿Por qué? Pues porque por el artículo 9.3 de la Constitución las normas desfavorables nunca pueden tener eficacia retroactiva, nunca se pueden aplicar hacia atrás. De tal manera que aquel que haya reclamado antes, como ya actúa a su derecho, lo que está haciendo es pedir ejercer su derecho en el momento que lo reclame. Es decir, reclamar la fijeza con una normativa vigente en el momento que se reclama la fijeza. Tenéis que tener en cuenta que la función contenciosa no es como la civil. La civil, os pongo un ejemplo que lo entendéis. Tú estás separado de tu mujer, llevas 5 años viviendo separados, pero tú estás casado con ellos hasta que llega la sentencia de divorcio, a los 5 años. ¿Por qué? Porque es declarativa. La función contenciosa es revisora. ¿Qué significa esto? El juez en el 2020, en 2021, cuando hizo su sentencia, lo que hace es revisar si el acto administrativo producido en 2019, ahora se ajusta o no al derecho. Con la legislación vigente en este momento. Y en este momento no hay sanción en España para el funcionario interino, que nosotros queremos que llegue a la sentencia y por tanto tenéis derecho a hacer. ¿De acuerdo? También hay que decir, la ley posterior que estableciera una indemnización como sanción, insisto, no se puede aplicar hacia atrás y por otro lado tampoco se puede aplicar porque tiene otra tuya y tampoco se puede aplicar hacia atrás por el punto de revisión de los actos administrativos. ¿De acuerdo? Por eso es mi interés en que la gente reclame y por eso vamos tan desbordados como vamos en estos meses presentando reclamaciones para poner. No soy la única persona que se alegró que en el mes de julio no hubiera gobierno, porque si no hay gobierno no hay ley, y si no hay ley yo tenía más tiempo para formular reclamaciones. Y es así como vivimos, pero nos han dado un respiro el mes de agosto y el mes de julio y el mes de septiembre para presentar las reclamaciones de muchos de vosotros a los que estamos ya presentando este tipo de reclamaciones. Y
Y ya por último, porque a mí me interesa mucho más que me hagáis preguntas, porque me enriquece mucho más el diálogo y porque creo que eso enseña mucho más cosas, lo que puedo contar yo, ¿no? Pero sí, joder, a mí siempre me gusta acabar estas charlas exponiendo algunas de las mentiras que os cuentan, para que veáis hasta dónde llega la falacia, ¿no? En relación con el funcionamiento. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo nosotros, esto es una revolución. Estamos, desde el siglo XVIII, el funcionario que ha sido Dios y el funcionamiento es un funcionario que pasaba por ahí sin derechos, sin movilidad, sin ningún tipo de... Es así, ¿no? Y esto es una revolución, es decir, pedir fijeza para un funcionario entendido, pues es una única revolución. Pero sí es importante que tengáis argumentos para desmontar lo que os dicen. A vosotros os dicen, no, mire usted, no tenéis derecho a fijeza pues porque no incumplís el 23 de la Constitución. Vamos a ver. El 23 de la Constitución simplemente dice que el acceso a la función pública tiene que desarrollarse a través de los principios con respecto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurso. Pero no dice nada de que tengas que ingresar por oposición. Lo dice. Por tanto, tanto según vuestros principios cuando se ha ingresado por oposición, como cuando ingresas por concurso de oposición o por un concurso de méritos. Al final, a los opositores se los ha examinado sobre un temario y a otros se os examina sobre un currículum. O sea, sobre vuestras capacidades profesionales y académicas demostradas. Al final es un examen, son los mejores en trabajar en este luego. Todos cumplen el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. Primera mentira que os cuento. Segunda mentira que os cuento. No, vamos a convocar una oposición, la estabilización, para que acreditéis mérito y capacidad. Vamos a ver. Claro, pero ¿cómo se os puede pedir que demostréis mérito y capacidad cuando lleváis 20 años para desempeñar el mismo servicio que lleváis empleando 20 años? Ese es uno. Si habéis demostrado por la práctica diaria. Y tened en cuenta que lo que dice la Constitución es que los mejores trabajan en la administración. Y los mejores no son los que más saben en un momento determinado. Los mejores son los que han demostrado que tienen capacidad durante el tiempo de servicio. Eso es lo interesante. A mí no me interesa para nada que espero a mi hijo en un hospital sea un médico que sabe mucha teoría, porque estudia mucho la oposición. A mí me interesa que opera a mi hijo el médico más capacitado, es decir, el que mejor opera en la práctica, no el que más sabe. Esto es lo mismo. A mí me interesa que cuando voy a pedir una licencia me la resuelva el que más sabe en la práctica, no el que me haya demostrado 20 años atrás cuánto sabía. Por ejemplo, yo un dato que me hace mucha gracia, porque es verdad. Yo saqué la oposición en el año 90, 27 o 30 años digo que lo que iba como hago del Estado. Yo no he hecho un curso de formación en mi vida. En mi vida. Y a vosotros os pido que me acreditéis mérito y capacidad a través de títulos y cursos de formación, yo os tengo que decir que paréis. Porque me enviéis datos así de folios que yo no puedo presentar en un juzgado porque aburriría al juzgado, ¿no? Esa es la diferencia. Si vosotros solamente estáis preocupados de desarrollar bien vuestro trabajo, simplemente estáis preocupados de formaros, cosa que funciona con la carrera. Luego que no me digan mérito, que no me hablen de mérito y capacidad, que se me va a segunda mentira que os cuento. La tercera que es más clara. Os dice, no tenéis derecho a inamovilidad, a estabilidad en el empleo, porque solo tienen derecho los que han ingresado por oposición. Y cumplen el 23 de la Constitución. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la inamovilidad del funcionario público no deriva de la forma de acceso, no deriva del 23 de la Constitución, del principio de capacidad, sino deriva del 103 de la Constitución. ¿Qué dice el 103? Entonces dice que los funcionarios públicos sirven con objetividad e imparcialidad a los intereses generales. La inamovilidad del funcionario público es un freno, un escudo que tienen los funcionarios públicos para evitar las presiones de la autoridad política o la autoridad administrativa. Como yo soy inamovible, desempeño los intereses generales. Y usted no me puede presionar para que yo haga lo que usted quiere que haga, y para que le dé intereses políticos, subjetivos, privados. ¿Usted por qué no me puede echar? ¿Por qué? Porque yo defiendo el interés general. Luego, la inamovilidad es una garantía de cumplimiento correcto del interés general, de que vas a satisfacer con objetividad y parcial los intereses generales. Luego, la inamovilidad tiene que predicarse de todos los funcionarios que desarrollan las mismas funciones, con independencia que uno se ha accedido por oposición o por concurso de méritos, o que unos sean temporales, otros sean interinos, otros sean de carrera. La inamovilidad, todo el mundo que se envíe en una función debería ser inamovible. Porque, insisto, no es una garantía de forma de acceso, es una garantía de cuando desempeño la función. ¿De acuerdo? Es la tercera mentira. Yo le vuelvo este rollo ya, acabo y me contéis muchas más cosas y me hacéis preguntas sobre lo que queráis.
sobre cualquier cosa. Sí. Javier, tres cosas. ¿Consideras que puede ser la indemnización, si sacaran esa, la tiraran muy rápidamente y tal, que se puede considerar como gravoso para nosotros? Pero si sacan esa legislación y en Europa lo admiten, ¿quién va a decir que realmente es gravoso o no y que no se puede aplicar un efecto retroactivo? ¿Sabes lo que quiero decir? Claro, y por supuesto, no, claro, prefiero. Claro. Mira, ¿qué es más gravoso para la administración? ¿O qué es más ventajoso para ti? Para mí. Para ti. ¿Fijeza o una indemnización? Yo prefiero la fijeza, sí. Claro. Luego, esa ley es más gravosa que la situación actual. Luego, nunca, es de gravamen que se llama, nunca puede ser, nunca puede aplicar a situaciones anteriores. Nunca. Pero no decir, la retroactividad no deriva de la directiva comunitaria, la retroactividad deriva de la propia Constitución española. Las leyes de gravamen desfavorables nunca se pueden aplicar hacia atrás. Y tú mismo lo has dicho, es de gravamen o desfavorable respecto del ciudadano, no respecto de la administración. El gravamen viene referido, o sea, leyes de gravamen o desfavorable cuando perjudica al ciudadano, cuando perjudica al sujeto pasivo o el sujeto activo, como quieras llamarlo, de esa ley. ¿De acuerdo? Y evidentemente, como tú me has dicho, entre fijeza o un delito de 5 y 10 años de servicio, fijeza es más favorable. Claro, que se que no habría duda, ¿no? Que aquí podría haber un concepto ya, no hemos establecido eso, pues no es gravoso para nadie, es así. Claro, yo estoy en agricultura, ¿vale? Entonces, el caso de mi plan, por ejemplo, ahora sí se va a quedar, o prácticamente se ha quedado vacante, pero muchos años que llevaba, que es lo que sobre mi consellería, estamos ocupando unas plazas con titulares, ¿vale? Ellos están en comisión de servicio o cambiando de un sitio a otro, y entonces deberían son plazas vacantes y se eterniza así, nadie está en su sitio, nadie está en su sitio. No te das cuenta que es una plaza vacante, lo he dicho antes. A ver, parte del principio base, que es tanto el función de carrera como plazas y la plantilla, ¿vale? Luego, si ya no cumples eso, ya estás en abuso. O sea, si ya en tu consejería de Agricultura no cumples eso, es que tú es independiente que te tengan en una plaza o en otra, es decir, que te muevan de una plaza a otra. Al final, la causa por la cual te mueven es que no es un bien de función de carrera. ¿Vale? Uno, por otro lado. No hay ningún derecho funcionarial que sea indefinido en el tiempo. Ninguno. Como no hay ningún derecho privado que sea indefinido en el tiempo. Ninguno. ¿De acuerdo? Luego, cuando a ti te nombran y te dicen, oye usted, es que me han nombrado para hacer una institución de conclusión de servicios. Es que son 2 años. Sí. Es que a partir de los 2 años estás en abuso. Una institución por incapacidad, es que es 1 año máximo. Cuando un funcionario está de baja, al año o pasa una incapacidad laboral transitoria, o una definitiva, o vuelve. Pero sí, a partir del año ya estás en abuso. Es decir, todos los tiempos son tiempos tasados siempre. Con lo cual, no me puedes decir lo que usted está haciendo sustituciones de plazas vacantes, no, ni plazas vacantes formales, materialmente claro lo son. ¿Por qué? Porque usted no tiene de funciones de carrera y porque yo estoy siempre en 2 funciones que son propias de los funcionarios de carrera. Pero que la plaza es vacante materialmente. ¿Vale? Y ya la última, Javier. Creo que fue el año pasado, se movió mucho del Tribunal Constitucional, salieron noticias, porque de todo eso lo que tú has dicho del Parlamento, de la Comisión, los sindicatos no se han hecho eco ni han dicho nada. Sin embargo, sí que comentaron la sentencia que hubo del tema de las indemnizaciones, que en un principio se dijo que sí, que 20 días por esa, y luego hubo un miembro del tribunal, presidente, y lo desmintió. Dijo que no, que habría que regresar, que eso no estaba claro, porque aquí hubo protestas a nivel gubernamental, y se quedó en nada, entonces. No tiene que ver. Mira, es la sentencia, creo que es Torres, que se llamaba. Sí. Una sentencia que decía que el interino, el laboral, temporal, obviamente, tenía derecho a indemnización la misma que el fijo, el laboral. Pero no aplicando el principio de no discriminación, no aplicando el principio de prohibición del abuso. Es decir, sin abuso, simplemente tú estabas nombrado como temporal, te cesaban a los 7 meses y entendió la sentencia que tiene derecho a una indemnización. Esa sentencia se cambia después en 2018. Correcto. Y el tribunal dice, aplicando el nuevo principio de no discriminación, es decir, diciendo usted, bueno, es que aquí había una razón objetiva para justificar esa discriminación, ya que unos ingresaban por oposición y habían ingresado sabiendo que eran temporales por un tiempo determinado. Y es lo que dice, aplicando una discriminación, pero esto no significa que estos procedimientos se apliquen al caso del abuso. En caso de abuso, el tribunal nunca, siempre establece lo mismo, es decir, usted, en caso de abuso, la sanción correspondiente, punto 1, y si no hay sanción, la sanción.
en caso de abuso de la temporalidad, ¿vale? Cuando hay indemnización y cuando hay indemnización suficiente. El caso de los docentes italianos, por darse un poco de idea, a la que me refería antes, en Italia la sentencia más cruel es básica, porque es la primera sentencia donde el tribunal se cabrea, de verdad. ¿Qué cojones, macho? O sea, llegamos desde el 2001 al 2014, que han pasado ya 12 años o 13 años, y hay estados que sí se aplican la ley. Y se cabrea de verdad. Y es una sentencia muy dura, es donde pone de manifiesto la importancia de la temporalidad excesiva, donde dice que a mí no me cuente usted de oposiciones, ¿qué cojones? En el caso italiano de los docentes era lo mismo, decía, no, que usted, había interinos que estaban un 18%, los cesaban en julio, los podían votar en septiembre, y el gobierno italiano decía, no, ve usted, pero es que yo les di la oportunidad de convocar oposiciones, y yo convoco oposiciones cuando considero oposición, que este caso es España. Y el tribunal, ¿qué cojones? La oposición no es un mecanismo para obtener fijeza. La fijeza se puede tener también como sanción al abuso, dice el tribunal. Luego usted nos ampare la potestad de formular, de convocar oposiciones, porque es una potestad arbitraria, usted la hace cuando le da la gana. Y no se trata de eso, se trata de que usted luche contra lo que hacen, luche contra el abuso de la temporalidad, ¿no? Pero por ese caso, en Italia, que se había fijado la indemnización, esos 5 profesores italianos pasaron a ser fijos en la sentencia que hizo el tribunal italiano. La sentencia hizo en noviembre de 2015 y en noviembre de 2014 y en marzo de 2015 el gobierno italiano hizo una ley por la cual hace fijos a todos los profesores italianos. Fijaos la diferencia, sobre todo por el interés que tiene, que demuestra esa sentencia y por el interés que demuestra el Estado italiano en modificar su propia ley para hacer fijos a los interinos en caso de abuso. Gracias, Javier. Javier, perdona, es que... Bueno, no sé si... Estamos levantando la mano. Cualquiera que queráis. Bueno, pregunto yo. Una pregunta respecto al abuso de la temporalidad, un caso particular, por ejemplo. Estás 9 años ocupando una plaza, ¿vale? De A2, nunca sale tu oposición, sale una oposición de A1, te presentas, ¿vale? Y te llaman, no sacas plaza porque solo sacan 2, y te llaman de interino para ocupar esa plaza de A1, ¿vale? Y a la OPE, ese mismo año, esa plaza se oferta en la OPE. ¿Ahí existiría también abuso de temporalidad? ¿Se podría reclamar de alguna forma? ¿En la misma consejería? Sí. La misma entidad, sí. En mi opinión, sí. Aunque la plaza nueva esté cumpliendo con el EBEP. El problema es que en tu último nombramiento puede ser que no, pero tu situación prolongada en el tiempo es la misma, la que justifica el abuso. ¿Y qué plaza podrías...? Por la materialidad de la relación, no por el abuso, entenderme, lo que acabo de decir aquí, el abuso no depende ni de los nombres que den las plazas, ni de los cambios que haya entre organizaciones administrativas, entre un órgano que pasa a otro órgano o una entidad que pasa a otra dirección general, ni tampoco de tus ascensos, de tu cambio de postura. Pero realmente, ¿qué plaza tú podrías reclamar? ¿La que has de ocupar la última, aunque no estés...? La última. ¿Sí? No, es que la última. Es que al final, ten en cuenta que lo que pedimos es transformar una relación temporal abusiva en una relación fija. Claro, pero realmente la última plaza no es abusiva porque sí que se cumplen los plazos. Sí, porque tú haces una plaza y te vuelve a convocar en otra. Al final lo que estás demostrando es que hay un déficit estructural de función de carrera. En tu plaza de A1 o en tu plaza de A2, da igual, en la que estuvieras. Al final es un déficit estructural de función de carrera. Y por tanto el abuso después se produce en relación con tu relación con tu empresario. Mira, el 15 de los trabajadores habla, dice, 24 meses como trabajador temporal en cualquier puesto de trabajo, aunque cambie de puesto de trabajo, pasa a ser fijo. Y lo que se trata es de aplicar el mismo régimen que se aplica a los trabajadores privados al sector público. En el caso de los profesores pasa lo mismo. Además, con lo que te hablaba antes de diciembre de 2014, es lo mismo. Los profesores cambian de su trabajo continuamente. Es decir, cada un año en un centro, otro año en otro centro, 2 años repiten, otros lo cambian, pero al final, y el tribunal entendió que es que lo que había es un déficit estructural de función de carrera. Y da igual en qué plaza estés, si te está hablando lengua o está hablando filosofía. Pero en este caso hablamos de cambiar de A2 a A1, que es distinto. No es como cambiarte en el mismo nivel, sino que subes. En principio no habría problema. En mi opinión, es un tema de abuso clarísimo. Al final llevas 10 años cubriendo funciones públicas de personal fijo. Y da igual que al mismo tiempo una plaza a otra. Yo creo que es así. También es verdad que aquí estamos innovando. Es decir, aquí estamos aplicando una norma comunitaria, trasladándolo al ámbito interno donde nunca se ha aplicado. Y cuando se ha aplicado ha sido para decir que no tenía derecho. Con lo cual, yo personalmente no sé dónde va a estar el corte.
por intuición te digo, joder, una persona que lleva 9 años y el tribunal, la justicia más puro, no se lleva 4 años, y derecho a justicia. No puedo explicarte, es decir. Ya, no sé, la duda era esa que Más de 2 o 3 cambiar. años desarrollando función para la administración y me da igual, para la misma administración pública, ojo, ¿no? Para, Sí, es el no mismo para otra sitio. diferente, ¿eh? Vale. Para la administración pública ya es un abuso de la temporalidad, ¿de acuerdo? Vale. Estimar las reclamaciones. Es decir, están esperando un poco la sentencia para estimar las reclamaciones. O sea, probablemente muchos ayuntamientos, tengan en cuenta los ayuntamientos, la cercanía entre el alcalde o el director de recursos humanos y los funcionarios es más evidente, porque para los funcionarios, entonces, todo el mundo se conoce, los pueblos, los municipios más pequeños. Entonces, en general, los ayuntamientos, lo que tenemos es que han parado todo. Vamos a esperar a ver qué dice Europa y si Europa que defiende su fijeza, ni siquiera ver probablemente. En las consejerías es como veis. Allí, salvo bueno, Madrid está resolviendo, casi nadie resuelve, casi nadie resuelve, es la posición que tenemos. Aquí en Valencia ha resuelto la Universidad y el Ayuntamiento de Valencia, de Alicante, perdón, nada más. Y mi opinión es que os van a obligar a ir a una demanda judicial, aunque la sentencia diga que tenéis derecho a fijeza. Es como los trienios, el que no tienes demanda judicial, no tienes tiempo, ¿no? Pues yo tengo la percepción esa, que veo complicado que estime la reclamación de por sí. Con lo cual, presentar reclamación ahora tiene la ventaja de que has ganado 5 meses o 6 meses de tiempo a tus compañeros que no han presentado. Y segundo, tiene... a esta posible modificación legislativa para las artes. Claro, y segundo, a mí me preocupa mucho la función legislativa. Es decir, puede ser, mira, aquí pueden ocurrir 2 cosas. Una, que se dé reforma legislativa y que haya gente que se apunte al cargo a posteriori y que se haga beneficiar del trabajo que han desarrollado vosotros, por ejemplo, igual que tú seas beneficiada del trabajo que han desarrollado tus compañeros. Es decir, los del 2014-2015, gracias a los cuales se planteó la cuestión judicial y gracias a los cuales estamos ahora aquí, tú te estás aprovechando de su trabajo igualmente, ¿no? Y yo les llamo los valientes, porque esta gente iba a pelo, iba con cortes procesales en esta manera, cortes de la segunda, cortes del Supremo, y los tíos para adelante, tenemos razón y vamos a conseguirlo. Tú te aprovechas su trabajo, igual que puede haber gente que después de la justicia se aproveche el tuyo. Pero es una posibilidad, ¿de acuerdo? Pero también puede ocurrir lo contrario, que los que reclaméis antes, los que tenéis con la fijeza y los que reclaméis después se quedan por la reforma legislativa. Es que no se quedó bien, Vale, lo que están explicando vuestros compañeros que pueden suceder 2 cosas. Que haya gente que no reclame ahora y que se beneficie de su trabajo y que después, si la sentencia es favorable, se apunta al carro, ¿vale? Es una posibilidad, pero también hay una segunda posibilidad y es que se produzca reforma legislativa, resulta que los que reclamaban antes tienen derecho a fijeza y los que reclaman después se queden sin la fijeza. Es así. Yo lo único que le pido es la reforma legislativa. Honestamente lo digo, porque la oposición, o sea, no me preocupa tanto los partidos políticos, que también, al final los partidos políticos cuentan votos. Y hay 2,5 millones de funcionarios de carrera y 800.000 interinos. Y para ello los votos son los de carrera. ¿De acuerdo? Pero creo que los políticos pueden ser más flexibles. Los sindicatos me preocupan un montón. Se oponen de forma radical a la conciliación del personal. Y creo que van a hacer una fuerza espectacular para que se produzca esa reforma legislativa. Ellos están mantenidos por la administración, entre otras cosas. Y Pero además van a forzar, en mi opinión, que se produzca la reforma legislativa. Yo creo que la prueba más evidente va a ser cuando se evacúe el informe de la agujero de economía, que va a ser ahora en septiembre y va a ser el 5 de septiembre, se ha aplazado. Ya veréis como a partir de ese momento empezaréis a ver noticias de prensa de globos sonda, que le llamamos nosotros, que ¿cómo es posible que funcionarios temporales pasen a ser fijos por el ciclo de carrera cuando es una oposición? Vamos no sé cuándo. A crear el caldo de cultivo ese que llevará al político a la reforma legislativa. ¿Por qué te lo digo? Mira, es que vosotros a lo mejor porque sabéis local nada más, pero yo tengo la ventaja de que vosotros lo hacéis muchos. Ayuntamiento de Sevilla. Te pongo un ejemplo. Se han reunido en agosto los sindicatos para convocar la OPE. En agosto. Que tiene cojones, ¿eh? En agosto. Presentando el proceso de reclamación y se han reunido en agosto. Porque caducaba la OPE y se han reunido en agosto. Fíjate, que más, así como no seguía, por ejemplo, han arrojado todo y dicho, hemos parado. Eso para que veas, ¿no? Desde eso hasta.
hasta censurarme. Hasta eso, es decir, por el vídeo que pude hacer en mis conferencias, por ejemplo, hasta yo en mi despacho, pues, todas las semanas tengo dos compañeros vuestros, cuando hay 40 o 50 personas, pues hablo en mi despacho y tengo una conferencia como esta, me explico todo esto. Pues un día que no ha acudido nadie. Y desde a mí, ¿qué ha pasado? No, es que nos han llamado un sindicato para decirnos que había suspendido la reunión. Para que no vayan, es que, vamos a ver, si yo soy informativo, yo comunico nada más, y lo demás que la bolsa no lo da, ¿no? Pero para que veáis hasta qué radical oposición tienen los sindicatos. Por eso digo, yo la reforma legislativa de verdad, tomarlo en serio. O sea, creo que esto se va a producir. La reforma legislativa cabría como gobierno por decreto ley. Un gobierno fue no en función del gobierno, por decreto ley. Sí. En los que tienen estas medidas, sí. No en función pública, función pública es ley básica, que luego tiene que ser el Estado. En Valencia, por ejemplo, tiene estas medidas, pero hay, por ejemplo, hay Navarra, País Vasco y Cataluña, en algunos sectores tienen que estar a policías. Javier, de hecho, que están hablando desde el principio era uno. Sí, sí. Oye, pero ahora cuando queráis, que yo, que a mí lo que me gusta es hablar. En algún momento yo estoy, ¿eh? El tema está con las sentencias recientes. Hay gente que con 14, 16 años y sigue diciendo que no haya abuso. O sea, ¿cómo es posible que haya tanta libertad entre los 3 años que dice Europa y todo el mundo que dice no, aquí no te abuso, 14 porque hubo un problema con la tasa de posición, porque Europa no llegó a sacar posiciones, y se firmen con eso, yo qué sé. A ver. Recientemente, con 14 años, decía que no había abuso. Y alucina. A ver, el Supremo son personas de 65 años, que vienen todos del franquismo, que vienen del concepto de funcionario de carrera y no más que funcionarios de carrera, que los nombran los partidos políticos, que los nombra el PSOE hasta ahora, los que están a las lavanderos, y el PP, y que están al dictado de los partidos políticos. Eso se declara. No, yo no espero absolutamente nada en esta materia del Supremo. Nada. Nada. Por eso estamos en Europa. Y por eso, si os leéis las cuestiones prejudiciales que hemos planteado en Europa, todas no solamente van encaminadas al tema de la fijeza, también al abuso. Por ejemplo, le preguntan al tribunal si a partir de los 3 años, objetivamente, un funcionario está en abuso. Por ejemplo, a partir de los 3 años. Claro, a mí me preocupaba cuando hacíamos las preguntas que queríamos que hicieran los jueces, me preocupaban 2 cosas. Una, que fueran concretas. Porque si la contestación del tribunal es muy generalista, o sea, es un poco abstracta, y es el Tribunal Supremo de negaros el derecho. Pero claro, nos interesaba un poco de contestar sí o no, sí o no. Por eso, estas son los asuntos perjudiciales más largos de toda la historia del tribunal. O sea, normalmente un juzgado de alemán o un juzgado de cualquier país plantea 2 cuestiones y he visto como máximo 4 cuestiones. Pero plantear 9 consultas, 9 cuestiones y 8, el juzgado número 14, no se ha visto en la vida en el tribunal. ¿Por qué? Porque nuestro interés era teníamos que tener una sentencia concreta, y además una sentencia que vinculara, porque fuera tan concreta, al Tribunal Supremo también. Y el segundo problema que queríamos con las cuestiones judiciales es que se resolvieran todas las cuestiones, no solo el tema de la fijeza, sino también cuando estás en situación de abuso, porque nos daba miedo que el tribunal, vale, somos fijos, pero tú has dicho que un tío de 5 años del Supremo que no está en situación de abuso. Entonces, por eso precisamente también el juzgado plantea cuestiones como estas, cuando se produce el abuso, cuando se entiende que la función es ordinaria o extraordinaria, si es a los 2 años, como dicen los trabajadores, o los 3, como dice el EB. O sea, que todo esto lo va a resolver también la sentencia, en mi opinión, de manera bastante concreta. Y para que vean un parapalo, me imagino, importante al tribunal. Y pues tener en cuenta que las sentencias europeas temporales y no indefinidos, que nos tienen durante 15, 20 o 30 años en régimen de temporalidad, discriminados sin posibilidad de trabajo, sin posibilidad de promocionarse, sin posibilidad de moverse, sin posibilidad en muchos casos de diferencias, etcétera, etcétera. Si además esos trabajadores pueden ser despedidos en cualquier momento sin indemnización, sin ningún tipo de compensación, vosotros me diríais, oye, el Consejo de Administración Continental está en la cárcel, ¿verdad?
Pues esto es lo que están haciendo las administraciones públicas del sector público con todos los empleados del sector. Es discriminar las condiciones de trabajo y abusar de la temporalidad. Esto en el siglo XXI no tiene ningún sentido desde el punto de vista social y mucho menos desde el punto de vista europeo. Por mucho que se empeñen las autoridades españolas en defender este sistema, no tiene ningún sentido. Sin embargo, es verdad que en España no hay ninguna norma que prevea la estabilización del personal temporal que no supera el 1%. Es el problema que tenemos. Desde la Constitución hasta la última resolución administrativa que podéis encontrar, en todas se dice que solamente tienen derecho a fijeza aquellos empleados temporales, aquellos empleados públicos que hayan superado un sistema selectivo de oposición por algunas partes. Sin embargo, hay una norma europea que sí ampara este tipo de pretensión, que es la Directiva 1999/30/CE. Esta directiva tiene una ventaja básica y fundamental. ¿Cuál es? Que la norma comunitaria se aplica con preferencia a cualquier norma interna. Tener en cuenta que lo que interesa al derecho comunitario es que sus normas se apliquen en todos los estados de la Unión Europea de forma homogénea y que por tanto ningún estado pueda ampararse en sus leyes para dejar de aplicar la norma comunitaria. Hasta tal punto tiene prevalencia la norma comunitaria que prevalece sobre las constituciones de los estados miembros. De la manera que ya no te pueden decir, como dicen siempre, que el artículo 23 de la Constitución española prohíbe tener fijeza a aquellos funcionarios que no superan una oposición. ¿Por qué? Porque ya no se aplica la Constitución española, se aplica la directiva. Y si la directiva os reconoce el derecho a fijeza, tenéis derecho a fijeza. Por mucho que las normas españolas digan todo lo contrario. Pero ahora el debate ya no está aquí. El debate está en Europa, en lo que dice esta directiva. Esta directiva, como todas las normas comunitarias, es una directiva cortita. Tiene nada más que son 12 artículos. 12 o 10, no me acuerdo ahora mismo. Y establece, como todas las normas comunitarias, dos principios. Tener en cuenta que el derecho de la Unión es un derecho muy extraño, porque se aplica sobre diferentes estados que tenemos diferentes sistemas jurídico-políticos. El régimen español no se parece en nada al régimen jurídico-político alemán o al belga o al holandés. Por lo tanto, siempre se promulgan leyes que son generalistas. Establecen principios para que cada estado miembro los aplique en sus propios estados. La directiva no es una excepción y lo que hace la directiva es regular el trabajo temporal sobre la base de dos principios. Uno, el principio de no discriminación en ninguna condición de trabajo. Este principio se aplica ya a vosotros. Gracias a este principio cobréis los trienios. Pese a que muchas leyes establecen que los funcionarios internos no tienen derecho a trienios. Prueba de que el derecho comunitario prevalece sobre la norma interna. Hay leyes como la Ley de Función Pública de la Comunidad de Madrid o la andaluza, la valenciana no, pero es más reciente, que establece que los funcionarios internos tienen derecho a trienios y se va por los trienios. ¿Por qué? Porque la directiva establece este principio. Como los trienios han sufrido con otros muchos derechos. Por ejemplo, recientemente tenéis derecho al reconocimiento de grado, tenéis derechos laborales a la promoción profesional, que se va a extender seguramente a los interinos igualmente. Tenéis derecho a la carrera profesional, tenéis derecho a la antigüedad, tenéis derecho incluso, en mi opinión, a participar en concursos de traslado. No sé por qué se os prohíbe esa participación cuando el traslado es una condición de trabajo como otra más. Como también debéis tener derecho, por ejemplo, a clases pasivas y no estar vinculado siempre a un régimen de seguridad social. En cualquier caso, este principio de no discriminación se va aplicando, como veis, poco a poco en España y cada vez se os reconocen más derechos hasta su éxito total, que será cuando una vez por todas os reconozcan los mismos derechos que los funcionarios de carrera, aunque estéis en régimen de temporalidad. El segundo principio de esta directiva, ¿cuál es? Es el que os interesa de verdad. Es el principio de prohibición del abuso en la relación temporal sucesiva. ¿Qué significa esto? Mirad. En Europa, mejor dicho, no quiere empleo precario. Repito, no quiere empleo precario, quiere empleo fijo. Y esto se traduce en que prohíbe expresamente el abuso de la temporalidad. ¿Que cuándo se produce el abuso? Cuando se destina a un trabajador temporal a realizar una función que no es ni urgente, ni provisional, ni excepcional, ni transitoria, ni coyuntural, sino cuando se destina a un trabajador temporal a realizar una función que es lo contrario, ordinaria, del servicio, duradera, estable, permanente, lo que es propio del funcionario de carrera en el sector público. Es decir, cuando se destina a empleados públicos temporales a realizar funciones que son las que tienen que estar realizando el funcionario de carrera. De tal manera que en Europa se parte de un principio. Tiene que haber tanto funcionarios de carrera como plazas en la plantilla.
¿Por qué? Porque se admite el funcionario interino sin ninguna dificultad, pero solo para hacer sustituciones de titulares. Es decir, hay un titular en la plaza que está de baja y el interino lo sustituye, pero tiene que haber un titular en la plaza. Y dos, para realizar funciones urgentes de emergencia. Nada más que para eso se admite la interinidad. Por tanto, lo que no se admite es lo que ocurre en España, que es que el interino se utiliza para cubrir la carencia de funcionarios de carrera. Es decir, yo no tengo suficientes funcionarios de carrera y nombro interinos. Y como el interino me da ningún resultado, no convoco posiciones. De tal forma que tengo al interino durante años y años y años desempeñando las funciones que tenían que estar desempeñadas por un funcionario de carrera. Ese es el principio fundamental, para que lo entendáis. Yo trato de objetivizarlo más, porque tenéis que tener en cuenta que no podemos ir a un juez a discutir el letrado de norma y yo, o el letrado de intervento y yo, sobre si vuestras tareas son ordinarias o son extraordinarias. Eso es absurdo. Tengo que objetivizarlo más. ¿Cómo lo objetivizamos nosotros? Lo objetivizamos con 3 parámetros. Primer parámetro, el tiempo de servicio. ¿Por qué? Porque si lleváis muchos años de servicio, es que no estáis desempeñando una función excepcional, la función es ordinaria. O lo objetivizo un poco más. En nuestro derecho interno hay normas que nos permiten definir cuándo se produce el abuso. Pero ¿por qué digo yo? Es que lo dice el legislador. Por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores, artículo 15, para el personal laboral privado y también para el público, te dice que el trabajador temporal que lleve más de 2 años desempeñando funciones para un mismo empresario pasa a ser fijo. Luego, fijaos, el legislador entiende que a partir de los 2 años el trabajador temporal ya no está realizando una función excepcional y ya no es un temporal. Y por tanto lo transforma automáticamente en fijo. 2 años. El EB establece lo mismo. El Estatuto de la Función Pública, en el artículo 10, te dice que las plazas vacantes servidas por interinos tienen que estar incluidas en la oferta pública de empleo del año del nombramiento y en todo caso, si no fuera posible, del año siguiente. Pero en el plazo máximo de 2 años, tu plaza tiene que estar en una OPE. 2 años, igual que esos 2 trabajadores. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que a partir de los 2 años tú ya no estás realizando una función excepcional, o extraordinaria, o transitoria, o provisional, como queréis llamarlo. Sino que estás realizando una función ordinaria, la del funcionario de carrera. Y por tanto tenéis esa plaza de que está servida por un funcionario fijo. Luego 2 años, os doy más datos. Los interinos que están en comisión de servicio, la duración máxima de comisión de servicio son 2 años, 1 año prorrogable, otro año más. Igual. ¿Por qué? Porque el legislador entiende que a partir de 2 años el que está en comisión de servicio ya o vuelve a su plaza o adquiere propiedad a la otra. Pero el interino pasa a ser ya un funcionario que está desempeñando una función estructural, que se llama. Lo mismo ocurre con otro tipo de nombramientos, por ejemplo, los nombramientos por programas específicos, tienen un plazo más de duración, según el deber, de 3 años. Luego, a partir de los 3 años, si siguen siendo las mismas funciones, pasa a estar desempeñando una función estructural. Hay plazos menores. Por ejemplo, la conjunción de tareas. La conjunción de tareas, el nombramiento de la conjunción de tareas tiene una duración máxima de 6 meses. A partir de los 6 meses, un día, estás en abuso. Porque ya no estás desempeñando una función que justifique una función de tareas, estás desempeñando una función estructural, propia del funcionario. Y lo que os digo, en cuanto al tiempo, primer parámetro para determinar el abuso, el tiempo que desgraciadamente está viendo. Otro parámetro y más importante que el primero, aunque vosotros le deis importancia, el nivel de temporalidad. Es decir, si una administración pública, o un servicio, o un centro de trabajo, o un órgano tiene mucha temporalidad, muchos funcionarios interinos, es evidente que el interino no está haciendo sustituciones, ni está realizando tareas urgentes, ni excepcionales, ni extraordinarias, ni provisionales, está haciendo funciones de los de carrera. ¿De acuerdo? Hasta el punto que más de un 8% de temporalidad no se admite en el ámbito europeo. Un 8% de temporalidad. El Tribunal Constitucional nos sentencia en el año 2014 se echaba las manos a la cabeza porque no entendía cómo en el sector docente de Italia la temporalidad era de un 18% y entendía que eso era un disparate. En vuestros servicios, en vuestra comunidad autónoma, seguro, los ayuntamientos, seguro la temporalidad es mucho mayor. No solo en el ámbito del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, o de la consejería, sino en vuestros centros de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hemos averiguado en el datos del trabajo es que la temporalidad se concentra en determinados órganos. O sea, hay entidades, hay centros de trabajo que son muy golosos para funcionarios de carrera que los piden, pero hay otros que los interesan tanto que los abandonan. Y se nombran funcionarios interinos. ¿De acuerdo? En los ayuntamientos, en todos. No hay ningún ayuntamiento que tenga una temporalidad inferior al 60%. Yo no lo conozco, por lo menos.
50-60% una media. En la comunidad autónoma lo mismo. Cualquier temporalidad que sea el 8% es un abuso, pero en vuestro centro de trabajo también. Os pongo un ejemplo que os puedo ilustrar, porque a más temporalidad, más abuso. Me llamó una interina el otro día y me dijo: Javier, soy enfermera. En mi centro de trabajo la temporalidad es un 25%, porque estoy yo como enfermera y hay 3 médicos fijos. Y dije: no, en tu centro de trabajo la temporalidad es del 100%, pero como enfermera estás tú sola haciendo esas funciones. Es el 100%. Eso es, bueno, si más del 8% es un abuso, el 100% es un disparate. ¿De acuerdo? Luego, si la temporalidad para mí es importantísimo, no para mí, sino para la justicia europea, en cuanto que entiende que a mucha temporalidad, mucho más abuso. ¿De acuerdo? Y mucho más situación y ocupación de la directiva. Tercer elemento fundamental que tiene el abuso, ¿cuál es? La no convocatoria de oposiciones. ¿Por qué? Porque es el instrumento que utiliza la administración para dar lugar al abuso. Insisto, ¿cuál es el problema? Los interinos se desempeñan una función fantástica para la administración. ¿Y ellos qué hacen? Oye, os mantienen el puesto, os han mantenido por su trabajo durante años. ¿Y cómo lo hacen? No convocando oposiciones. No convocando vuestras plazas. Por tanto, la convocatoria de oposiciones significa, primero, es el instrumento por el cual la administración abusa, determina el abuso, y dos, implica un incumplimiento legal básico de la legislación interna. Ya no estamos hablando de la directiva comunitaria, estamos hablando de ley. Insisto, el 10 de enero te dice que todas las plazas, todas, no una, ni dos, ni tres, ni cinco, todas, las plazas vacantes servidas por interinos tienen que estar en OPE de año normalmente al año siguiente. El 70 te dice que esa OPE que se ha convocado en año normalmente al año siguiente tiene que estar ejecutada en el plazo máximo de 3 años. ¿De acuerdo? Luego, la no convocatoria de oposición implica una infracción legal, clara y tajante de la directiva, pero también de la propia normativa. Y igual que yo, cuando conduzco borracho o cuando hago una obra en mi casa sin licencia, me sancionan por esa infracción legal, la administración merece una sanción por esa infracción legal. Ahora veremos cuál es la sanción. Yo entiendo que todos estáis en situación de abuso que os he descrito anteriormente, por número de años, por ejemplo, vuestros centros de trabajo, vuestras administraciones públicas dependientes, y porque nos ha convocado todas las plazas todos los años. Ojo con esto que os digo, por ejemplo, ¿no? Justicia, me vino el abogado de Estado en un juicio que iba en Canarias, con relación con un señor de justicia de Canarias, y me dijo: oye, Javier, es mentira lo que usted está diciendo. Justicia convoca oposiciones todos los años. Y es verdad, todos los años convoca oposiciones. Pero se convocan 200 plazas. ¿Sabes cuántos interinos hay en justicia? 30.000. Esa es la diferencia, 200 plazas frente a 30.000. Luego usted está cumpliendo el deber, porque lo que usted está haciendo es cubrir las jubilaciones de los titulares, o los ceses de los titulares, o las bajas de los titulares. Usted no está cumpliendo el deber, no está cumpliendo todas las plazas vacantes en la centralidad. Bueno, por eso es tan importante el tema de las OPE, la no convocatoria de OPE en los últimos años. Bien, como os digo, entiendo que todos estáis en situación de abuso. Ahora vamos a la consecuencia. ¿Qué establece la ley? Mirar, como todo legislador, el legislador comunitario también le interesa que sus normas se apliquen. Es decir, si el objetivo es acabar con la precariedad, Europa tiene que garantizarse que los Estados miembros van a acabar con la precariedad del sector público también. ¿Y cómo lo hace la directiva? Muy sencillo. Lo que hace la directiva es que obliga a los Estados miembros a legislar la sanción que hay que aplicar. Es decir, en caso de abuso, la directiva dice: cada Estado que fije una sanción. Claro, con dos condiciones. Una, la sanción tiene que ir dirigida al infractor, no a la víctima. Es decir, hay que sancionar al empresario, que es el que abusa la temporalidad del trabajo. Y por lo tanto, en este caso, a la administración empleadora, nunca al funcionario. Luego, la sanción no puede consistir en el cese al funcionario, porque en ese caso estaría sancionando a la víctima y no al infractor. ¿De acuerdo? Y por tanto, todos los procesos selectivos que están convocando, en mi opinión, son ilegales, porque van encaminados a sancionar al trabajador, a su cese, no a su consolidación. Luego, punto primero, la sanción tiene que ir dirigida o imponerse a la empresa, al empleador. Segundo requisito de la sanción tiene que ser efectiva, real, proporcionada y disuasoria. Disuasoria. Claro lo que quiero decir. Ahora volver al tema disuasorio, pero quedaos con el término. ¿Qué ha ocurrido en Europa? La directiva del año 2001 se ha aplicado sin ningún problema. Cada Estado miembro ha legislado y ha fijado la sanción. Por ejemplo, con dos variables nada más, algunos Estados miembros optaron por fijar como sanción la fijeza. Es decir, en el caso de Grecia, por ejemplo, o de todos los países del norte de Europa.
En caso de abuso de la temporalidad del sector público, el funcionario interino pasa automáticamente a ser funcionario de carrera, sin ningún problema. Caso de Grecia, por ejemplo, un país cercano a nosotros porque es mediterráneo. ¿De acuerdo? Fijeza, funcionario interino que lleva 2 años, funcionario de carrera. Es una sanción. ¿Por qué es una sanción? Porque se sanciona a la administración que no quiere nombrarle fijo y se le impone la sanción más dura para ella, que es la fijeza. Bien. ¿Por qué no ha optado por la indemnización? Es caso de Italia, donde modificó el LGDT, modificó su ley en el 2002 y fijó como sanción una indemnización de 20 días por año de servicio. Pero entendió un juez italiano que una indemnización de 20 días por año de servicio no era disuasoria. ¿Por qué? Porque no disuada a la administración pública de seguir abusando de la temporalidad. Entender que una indemnización de 18.000 euros, por ejemplo, a un empresario pequeño hace 8. Eso supone resultados, pero a una administración pública 18.000 euros le da igual, porque los fondos mineros que manejan. Entonces entendió que eso no era disuasorio y planteó una cuestión prejudicial, una consulta a Europa, al Tribunal de Justicia Europeo. El Tribunal de Justicia Europeo en octubre del año pasado hizo una sentencia que es clara. ¿Por qué? Porque la sentencia dice una cosa importantísima. Dice, mire usted, la indemnización por sí sola entendemos que no es disuasoria. Elimina, por tanto, la posibilidad que estaba en algunas legislaciones de fijar como sanción la indemnización, solamente la indemnización. Eso no es disuasorio. Cualquiera que sea la cuantía de la indemnización. Ojo. Y añade el tribunal, dice, no obstante admitimos el régimen italiano, porque en Italia se sanciona a la administración empleadora que abusa de temporalidad en los recursos interinos, se sanciona con la indemnización, una multa al directivo responsable del abuso, es decir, al alcalde, al gerente, al director de recursos humanos, al responsable del abuso se sanciona multa con pérdida de complementos retributivos y con la obligación de restituir al tesoro público lo que se ha abonado en indemnización del trabajador. Y a la administración empleadora se la multa con la prohibición de contratar durante el plazo de 3 años. Luego, fijaros lo que dice la sentencia, mire usted, la indemnización sola no vale. Sí vale como sanción disuasoria la indemnización, más multa, más multa. Multa al directivo, multa a la administración. ¿De acuerdo? Insisto, ahora mismo los sistemas cuáles son: fijeza como sanción o indemnización más multa más multa. Indemnización sola no vale. Bien, en 2006 de repente el tribunal se da cuenta de una cosa, yo creo que se da cuenta de una cosa. ¿De qué se da cuenta? Que hay Estados miembros cachondos que para no cumplir la directiva en el sector público no han fijado la sanción. España, por ejemplo, otros muchos, pero también España. España, cuando se promulga la directiva, modifica el artículo 15 de Estatuto de los Trabajadores. Y para el sector privado se dice, trabajador que lleva 2 años trabajando, pasa sanción. Pero el sector privado no dice nada. De tal manera que no hay sanción, la toma sin moción. Volvéis a la calle sin indemnización, sin multa al directivo, a la consejería, después del abuso, sin multa a la administración empleadora, sin nada. Simplemente se convoca un concurso, se vuelve la plaza con un funcionario de carrera, y vosotros vais a la calle. Estéis un mes o llevéis 35 años. Exactamente. O lo vais a la calle. No hay sanción. Y el tribunal que define en ese momento dice, oye, hay todos estos cachondos que para no aplicar la directiva en el sector público no han fijado la sanción, yo impongo la sanción. ¿Y la sanción cuál es? La más grave, la fijeza. Y establece una sentencia que después se reproduce en otras muchas que diría usted, si un Estado miembro ha fijado la sanción en el sector público y si en el sector privado, como en el caso de España, la sanción va a ser la más grave, la que no quiere el sector público, la fijeza. Y de esto no pasa por nosotros. Nosotros lo que hicimos es esto: en España no hay sanción y por tanto, aplicando esta doctrina, lo que procede es transformarnos en funcionarios de carrera. Me diréis, como siempre digo, me diréis, claro, que esto lo ha catado Reyes Magos, creo que queremos todos, ¿no? Pero ¿en qué se traduce esto? Pues mirad, esto se ha traducido en lo siguiente. En España, sentencias desestimatorias todas. Hemos tenido más de 8 o 9 sentencias, todas, porque no me acuerdo cuáles son, todas desestimatorias. Pero en el 2017 todo cambia. ¿Por qué? Porque hay 2 juzgados de Madrid que entienden que tenemos razón y que tienen derecho a fijeza. El 8 y el 14, en relación con empleados públicos como votos interiores, en este caso estatutarios temporales de ser males, el tema de Ñosano. Y lo que hace el juzgado, uno llevaba, en el caso de un informático que llevaba 19 años, y otro es el caso de unos odontólogos que llevaban 17, 14, 11 y 8, si no me equivoco, años de servicio. ¿Y qué hacen los dos juzgados? Plantean la consulta a Europa, plantean una cuestión profunda de Europeo y le dicen a Europa, mire usted que aquí España no está cumpliendo la directiva y que por tanto pedimos al tribunal que resuelva cómo debemos aplicar la directiva para que en España se establezca una sanción. Y entre otras cosas preguntan 2 cuestiones, una hacia 9 preguntas y otra hacia 8.
las 9 y las 8 son las que nosotros pedíamos que se hicieran. Pero hay dos preguntas que son clave. La primera pregunta, ¿cuál es? Una, si porque en España no hay sanción, el juez os tiene que transformar en función de carrera. Primera pregunta, ¿sí o no? Aplicando la propia norma, la propia doctrina que tiene sentado el TJ. La segunda pregunta importantísima, ¿cuál es? Con los laborales. Hola, si el indefinido no fijo cumple con la directiva. Es decir, porque en España para los laborales la sanción siempre ha sido transformar al trabajador temporal en indefinido fijo. El indefinido fijo es un trabajador temporal. ¿Por qué? Porque pesa como el interino, cuando se pone la plaza como función de carrera, cuando se amortiza, igual con un laboral indefinido. 100% el tribunal va a decir que el indefinido fijo no cumple con la directiva. Por lo cual el laboral temporal va a ser fijo, en mi opinión, ya lo mismo ocurre con el funcionario de carrera. Pero fijaos el cambio que se experimenta, que experimentamos. Desde sentencias perdidas en juicios donde yo iba y de verdad que se sacar carrera luego al Estado porque es que me insultaban. El propio juez me decía, ¿usted qué pretende, señor letrado? Que estos señores pasan ese función de carrera, si no supone una oposición, tendría que sacar el carnet. Y yo sé, señora, que yo soy más que usted de derecho. Yo estudio una cuestión más dura que la suya. Desde eso insultarme a de repente dos jueces que entienden que tenemos razón. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Los demás juzgados suspenden todos los procesos. Es decir, consideramos que podemos tener razón, que tenéis derecho a fijeza, y como consideran que esto depende de lo que diga la sentencia europea que está a punto de caer, suspenden todos los procesos. Hemos suspendido más de 100 y pico procesos en toda España, por ejemplo, por la misma razón, dependiendo de todo lo que diga la sentencia europea. Tercera cosa que hemos conseguido, pues mirar, cuando nosotros empezamos con esto de la fijeza como sanción, teníamos que hacer dos cosas, porque no quiero presentar una demanda al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo solamente puede acudir por dos vías, porque un juez nacional plantea una cuestión una consulta, o porque tú denuncias a tu Estado miembro. Es decir, cualquiera de vosotros, compañeros vuestros, entienden que el Estado miembro no está cumpliendo la directiva y denuncian a la Comisión a ese Estado porque no está cumpliendo la directiva. Nosotros hacemos las dos cosas, presentamos una demanda, unas 500 demandas que teníamos presentadas, y a su vez presentábamos una denuncia al TJ por cada uno de los funcionarios los que llevábamos. Pero a la Comisión Europea. La Comisión Europea llegó un momento, claro, cada vez que tú metes una denuncia, tienes que entender lo que ocurre, es que la Comisión hace un expediente sancionador, da 3 meses de alegaciones a España, 3 meses a nosotros, 3 meses, al final, tramitar 1000 y pico denuncias era imposible para la Comisión, era un cúmulo de tramitaciones que no había recursos humanos y materiales útiles para hacerlo. ¿Qué hace la Comisión? Pero la Comisión hace una cosa muy sencilla, que es dar una para adelante al asunto y lleva el asunto al Parlamento Europeo. Y dice al Parlamento Europeo, pronúnciese usted, Parlamento Europeo, y soluciona bien la papeleta. Y el Parlamento Europeo hizo una resolución el 31 de mayo de 2018, que tenéis que leerla porque se refiere al sector público y a la directiva. Y está pensando no más que en España, porque el único problema que tiene un temporal excesivo en el sector público es España. ¿Y qué dice esa resolución? Insisto, 31 de mayo de 2018, la tenéis en internet, son 3 folios y es 31 de mayo de 2018. Y deberá leerla porque es que es una joya. Dice todo lo que dice es a favor del personal temporal. Pero dice 3 cosas que para nosotros es clave. La primera cosa que dice la directiva es, en opinión del Parlamento Europeo, la única forma de cumplir la directiva es transformando al empleado temporal funcionario en funcionario de carrera o fijo. ¿Qué es lo mismo que hemos dicho nosotros? Solo la fijeza como solución para acabar con la temporalidad excesiva. Punto primero. Punto segundo. Dice el Parlamento Europeo, recomiendo a los Estados miembros que han fijado como sanción la indemnización, caso italiano, recomiendo que modifiquen su legislación y que fijen como sanción la fijeza. Segundo punto. Y tercer punto. Dice el Parlamento Europeo que en su opinión no puede despedirse un trabajador, no puede ser cesado un funcionario interino, después de que una autoridad judicial o administrativa haya declarado que está en situación de abuso. Es decir, según el Parlamento Europeo sois fijos, porque si estando en abuso no pueden cesar, es que sois fijos. ¿De acuerdo? Fijaos lo que dice el Parlamento Europeo. Segunda cosa que hemos conseguido. Tercera cosa que hemos conseguido, en el asunto prejudicial que estamos llevando en Europa, especialmente las cuestiones judiciales planteadas en los juzgados números 8 y 14 de Madrid, celebramos el juicio a la vista el día 15 de mayo en Luxemburgo. Asistí yo y la Comisión Europea en su informe dijo exactamente lo mismo que nosotros. Acabó diciendo que la única forma de solventar el excesivo abuso en la temporalidad del sector público español es transformando a los empleados laborales de empleados funcionarios interinos
personal fijo, funcionarios de carrera. Luego, fijaros ya, tenemos de 3 instituciones europeas que hay 2 de ellas que se han pronunciado a favor de la fijeza. El Parlamento Europeo, la Comisión Europea del Juicio, y solo nos queda el TJU, no la Unión Europea, que lo diga. Vosotros me diréis, un buen criterio, me diréis, Javier, ¿por qué no se espera el 15 del Tribunal Europeo? El 15, porque ya, pues cobramos en consecuencia. Y yo tengo que decir que es un gravísimo error. ¿Por qué? Mirad, la directiva no establece la obligación de transformar al empleado temporal no tiene un funcionario fijo. No la establece. Lo que dice que cada Estado miembro tiene que sancionar. Es el TJU el que ha dicho que cuando el Estado miembro no ha fijado la sanción por ley, la sanción es la más rara, la fijeza. ¿Vale? Y eso es lo que puede decir el tribunal. Y eso es lo que esperemos que diga el tribunal. Que como en España no hay sanción regulada, la sanción es la fijeza. El problema cuál es que para que los sigues fijos bastará un publique una ley que diga, por ejemplo, que en caso de abuso de la temporalidad incompatible con la directiva, la sanción es una indemnización de 5 días por el servicio y una multa al empresario para que esté empleado de 1.000 euros. Y hay sanción. Si hay sanción, no tiene derecho a fijeza. ¿Esa ley se va a producir? En mi opinión, sí. O hay un o rectifico. En mi opinión hay un riesgo muy evidente de que se produzca. ¿Por qué? Porque estáis solos. Nadie os quiere. Es así. El gobierno ya optó